tratamos trastorno bipolar. Entonces, bienvenida, Erika. Gracias. ¿Cómo te fue con la compartida de presentación? Pues en eso ando, no me permite. ¿Qué Estoy te bien. dice? Em, es que me regresa, le pongo compartir pantalla, Ajá. selecciono la presentación, pero eh, seguridad y privacidad para al acceso. A ver, en un segundito. Sí, no te preocupes. Sí, por favor. Mm, Es que según yo ya le di a autorizar en todo, pero no sé por qué no me No, permite. si quieres, con todo gusto me puedes mandar tu presentación, ya sea por WhatsApp, por mail, y yo la comparto desde acá. Sí, déjasela paso, Doc. Ajá. Y si me puedes hablar de tú sin problema. A ver, Bueno, en un segundito la comparto. ¿Por dónde me la estás mandando, Erika? por WhatsApp. Dejé de escucharla. Por WhatsApp. ¿WhatsApp? Ok. Y creo que lo veo hasta acá. No escucho a Erika, está... No está hablando. ¿Alguien podría hablar para ver si los escuchamos, por favor? Hola, Ya, Ya se la... gracias. hola. Hola. Sí, ya, muchas gracias. Bueno, entonces, Ahora está hablando para Erika, le dio la canción. Erika, por WhatsApp me la compartiste a mí, a mi chat. Ah, ya la vi. Ya. sí. Sí, ya la vi. Ahí vamos, chicos, no, no desesperen. Se está abriendo la presentación. Pero en Zoom no está, ¿no? Ujú.
No, no, no. Gracias, ya. A la izquierda, ¿verdad? Listo, Erika. Adelante. No se escucha. Tiene- ¿Ya me escucho mejor? Ya, te escuchamos, Erika. Ok. Bueno, como ya les comentó la doctora, el tema en el que nos vamos a enfocar ahorita es en las comorbilidades y en el diagnóstico diferencial del TDAH y el trastorno bipolar. Como vamos a ver, sí existe una comorbilidad, no es tan alta como pensaríamos. Sin embargo, sí hay ciertas características que nosotros tenemos que tomar en cuenta en estos pacientes que cuentan con estos dos diagnósticos juntos y por separado, porque el manejo farmacológico va a cambiar. Entonces, identificar justamente estos patrones es importante para iniciar un tratamiento específico para estos tipos de pacientes. Entonces, lo que buscamos con la presentación es esclarecer estos criterios. Entonces, la que sigue, por favor, doctora. Sí. Que está compartiendo pantalla, pero no se ve completo en la conversión. Ajá, no se ve. O sea, se ve toda la computadora. A ver, doc, yo le mandé una solicitud para ver si me Ujú. puede dejar compartir. A ver si yo podría Ya poner. la estoy dejando compartir de... A ver, entonces, no, no me permite. Bueno, ya. Pero sí se ve bien, ¿eh? O sea, aunque esté pequeño, yo creo que no hay problema. Si quiere le puede picar ahí para presentar. ¿Qué? Sí, porque no me deja ya mover la diapositiva. Ahí vamos, Erika. Sí, está bien. ¿Cómo se ve? ¿Se ve mejor? ¿Ya se ven Cami, no? Ya se ve. Ok. Ahora nosotros vamos. Ahora, ¿necesitas otra diapositiva o vas con eso? Ahí está bien, doc. Ok, adelante, Erika. Ok, entonces, retomando, vamos a empezar a ver la estadística, lo que nos norma. La estadística, esto lo tomé en diferentes guías, entonces probablemente sí pueda llegar a ver diferente bibliografía que mencione una u otra, pero este más o menos es la que se está tomando en cuenta. Entonces, la prevalencia de TDAH es del 5 al 7% a nivel mundial y de trastorno bipolar del 1 al 3%. Tomando en cuenta aquí no solo trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, sino otros trastornos bipolares, que como lo vamos a ver más adelante, pues es completamente una dimensión amplia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí entran sobre todo muchos usuarios que nosotros tenemos dudas si es tipo 1, tipo 2, no nos cumplen criterios y demás. Entonces, vamos a observar que dentro del TDAH, del 15 al 20% va a persistir con criterios completos en la adultez y entre el 50 al 60 persistencia sintomática. Más adelante voy a explicar un poquito estas dos diferencias porque sí tiene un impacto en la comorbilidad con el trastorno bipolar. También se ha descrito que hay un riesgo cruzado en estos dos, que se ha visto que hay pacientes bipolares que tienen de 2 a 3 veces mayor riesgo de tener TDAH.
Esto también es diferente en grupos de edades. Cuando veamos ahorita en la siguiente diapositiva les voy a explicar lo de el inicio en el trastorno bipolar, pero por eso vemos una prevalencia más alta en los niños y adolescentes con trastorno bipolar y TDAH de un 20 al 30 en comparación con los adultos, que es de un 10 a un 20%. ¿Y la que sí? Erika, ¿te puedo hacer una pregunta aquí? Sí. ¿El 1 al 3% se refiere a trastorno bipolar 1 y 2? No, al principio lo que pasa es que va a variar Ujú, porque tenemos un espectro que son los otros trastornos bipolares o ujú. los síntomas insuficientes, en donde muchas veces estos pacientes no podemos englobarlo en tipo 1 y tipo 2 si no nos cumplen los criterios y demás. Entonces, por eso la prevalencia se amplia, que luego vamos a ver más adelante que muchos de estos pacientes después pueden llegar a migrar en un tipo 1 y tipo 2. ¿Sale? Ok, gracias. Entonces, les comentaba de la edad de inicio del trastorno bipolar. Esto es importante porque va a depender de la edad de inicio a qué se asocie más, digamos, las comorbilidades en el trastorno bipolar. Entonces, esta información lo saqué de un metaanálisis. Se englobaron 21 artículos. De estos, digo, 14 de 21 artículos, de estos identificaron una presentación trimodal. Entonces, la edad de inicio promedio que vimos de inicio temprano fue mayor, alrededor de 17 años. Muchos de nosotros pensamos inicio temprano son raros, pero es la mayoría de los usuarios, en un 45%. El segundo pico es a los 26 años, entra en un 35% y el inicio tardío en un 20%. Entonces, la edad de inicio temprana está más asociada a alteraciones en el neurodesarrollo, TDAH, trastornos de la conducta, tienen mayor carga genética. El segundo pico es usualmente los que vemos a los pacientes como un bipolar clásico, en el que usualmente no logramos identificar tantas otras comorbilidades como en un inicio temprano, justamente porque en el inicio temprano vamos a ver que cuando hablamos del trastorno bipolar va a haber dos teorías, o sea que puede ser una enfermedad que viene del neurodesarrollo o puede ser neuroprogresiva. Entonces, retomando, el inicio temprano tiene una mayor carga genética, no quiere decir que inicio medio y tardío no la tengan, pero es muchísimo más la carga en el tipo 1, en el inicio temprano, tiene mayor comorbilidad con TDAH y con otras alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces, es el pico de edad donde vemos la mayor parte de los usuarios. En este artículo aquí no viene mencionado, pero un inicio que vemos muy prematuro, que si podría ser fuera de lo habitual, sería antes de los 14 años, ¿sí? Que sí existen casos, pero pues no es lo típico, ¿de acuerdo? Ok. La que ¿La que sigue. sigue? Ujú. Ujú. Ok, bueno, viendo la fenomenología del trastorno bipolar, en esta diapositiva la tomé de la guía australiana. Son todos los criterios que tenemos en el DSM de trastorno bipolar, pero algo que es característico aquí es que habla de una dimensión, más que categórica, habla de una dimensión. Entonces, aquí lo que evaluamos van a ser tres dominios principales en el trastorno bipolar, que va a ser la emoción, la cognición y la actividad. Un síntoma que van a compartir tanto el polo de hipomanía y manía con depresión es el ánimo irritable. Esto es importante porque vamos a ver también en TDAH y en otros trastornos que la irritabilidad puede llegar a ser muy marcada y ahí también puede entrar la confusión. Dentro del ánimo, pues donde vemos estados de manía o de hipomanía, pues vamos a ver ciertas características como el fuga de ideas, el ánimo puede estar expansivo, el aumento del habla, la disminución de la necesidad de dormir, actividad psicomotora aumentada, distraibilidad. Y en el polo depresivo, pues vamos a ver la anedonia. Algo que es bien característico en los bipolares es que usualmente cuando ellos debutan con un episodio, la mayoría puede ser con un episodio depresivo,
suelen ser depresiones que le llamamos atípicas. Entonces, esto también llama mucho la atención porque a veces cuando estamos explorando trastorno bipolar o si es un TDAH, podemos identificar ciertas características en estas depresiones que también nos pueden orientar al diagnóstico. Sabemos que en niños, adolescentes, las depresiones no son iguales que las del adulto, lo sabemos. Sin embargo, sí llama la atención las características de las depresiones en estos usuarios que suelen tener más síntomas como que le llamamos atípicos, pueden tener más irritabilidad que una tristeza franca, pueden tener agitación psicomotriz en una depresión, pueden tener parálisis plumbia, pueden tener hipersomnia o hiperfagia, entonces que no sería lo típico que nosotros podríamos encontrar. Entonces, dentro de estos criterios, para no mencionarles todos, hay síntomas que a nosotros nos llaman la atención porque también están dentro del TDAH, ¿de acuerdo? Entonces, la que sigue, por favor. Rápidamente, pues la mayoría pues ya sabe, el trastorno bipolar lo vamos a dividir en tipo 1, tipo 2. Tenemos el tipo 1, que el tipo 1 con que tú tengas una manía en tu vida, pues ya entraste dentro del combo del tipo 1. El tipo 2 pues está caracterizado por episodios depresivos y de hipomanía. Podríamos pensar que son más nobles tener tipo 1, digo tipo 2 que tipo 1. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el tipo 2, las depresiones también tienen un impacto fuerte en el ámbito funcional y en la calidad de vida. Entonces, la mayoría de los usuarios en los estudios se ha visto que la mayor parte del tiempo tienen síntomas afectivos. ¿Esto qué va a generar? Pues varias disfunciones que lo vamos a ver porque incluso en eutimia pueden tener alteraciones neurocognitivas. Vamos a ver que aumenta el riesgo suicida, la calidad de vida baja. Entonces, tener tipo 1, tipo 2, pues no podríamos decir que uno es mejor que otro, ¿verdad? Ujú. Entonces, podríamos pensar también, porque esto es para tener una noción clara, pues categórica, pero sí me gustaría que lo ampliemos un poquito más, porque muchas veces hay pacientes que no empiezan con un trastorno bipolar, pueden tener una ciclotimia o, por ejemplo, pueden tener ciertos síntomas que me pueden cumplir criterios para una hipomanía, pero por temporalidad, no me los cumple. Entonces, cambio el diagnóstico y estos pacientes que están en este riesgo o yo tengo esa sospecha, tenemos que darle un seguimiento longitudinal para poder evaluar si puede llegar a ser bipolar. Esto va a cambiar mucho el impacto que puede llegar a tener el paciente, porque recordemos que el trastorno bipolar, más o menos el diagnóstico se viene efectuando entre 8 a 10 años. Entonces, pues sí hay un retardo en el diagnóstico, justamente por cómo se presenta primero con depresiones en una gran proporción de los casos. La que sigue, por favor. Entonces hablábamos de que van a tener síntomas que pueden estar dentro de los dos. Entonces, ¿cuáles serían los más característicos? La inquietud psicomotriz, la impulsividad, la verborrea, la distraibilidad, problemas de memoria, el deterioro funcional que pueden llegar a tener los dos, alteraciones en el sueño, la hiperactividad. Eh, en las siguientes diapositivas les voy a ir explicando las diferencias entre estos, porque yo puedo tener un síntoma, pero va a ser la diferencia el en qué contexto se presenta el síntoma y qué lo desencadena, para poder llegar a hacer esta diferencia. Entonces, exclusivo del TDAH vamos a tener una disminución de la actividad orientada a objetivos. Esta es una diferencia importante porque en un trastorno bipolar, pensando en un episodio de elevación de ánimo, como una hipomanía o una manía, pues vamos a tener lo contrario, un aumento en la actividad dirigida a un objetivo, ¿sí? La disregulación anímica suele ser constante en el TDAH, en el trastorno bipolar es episódica, es durante los periodos donde yo puedo estar cursando con un episodio depresivo, un episodio mixto, un episodio de elevación, de manía o de hipomanía, ¿de acuerdo? Usualmente en los estados, supongamos que yo tengo un trastorno bipolar puro, los usuarios pueden tener episodios de, digamos, eutimia.
ciertos usuarios, sobre todo cuando yo ya tengo varios episodios, puedo tener quejas cognitivas, pero usualmente no hay una disregulación anímica. Digo, a menos que yo tenga un TLP o un trastorno de personalidad conmórbido, abuso de sustancias, entre otras cosas. La grandiosidad, eso también, el autoestima inflada, sobre todo aquí nada más en los estados de elevación de ánimo, que en un TDAH puro, pues no lo voy a encontrar. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor, doctora. Sí, voy. Es que nada Sí, más déjame darle acceso a unas personas, Erika. sí. No se ve nada en la sala de espera. ¿No? ¿Para dar acceso? Sí. Pero, creo que vayan a salir, ¿no? No está. No, entonces vamos a pantalla otra vez. Va a ser listo. Ok. Bueno, entonces, durante mucho tiempo se llegó a pensar que la asociación entre los dos diagnósticos podía deberse a la superposición sintomática o errores diagnósticos. Sin embargo, ya hay evidencia genética que sugiere que pueden compartir mecanismos fisiopatológicos similares. Entonces, la vulnerabilidad genética compartida, se han hecho estudios de asociación del genoma completo que le llamamos el GWAS, en donde se ha identificado una correlación genética del punto 14. No es tan alta, pero sí marca que comparten ciertos genes. También se observa que puede haber hay un concepto que le llamamos agregación familiar cruzada. Significa que los familiares de primer grado de pacientes con TDAH, por ejemplo, tienen mayor riesgo de desarrollar un trastorno bipolar o viceversa. ¿De acuerdo? Y también vamos a ver que tenemos los llamados locis pleitrópicos clave. Aquí, bueno, esto lo tomé de algunos metaanálisis. Hay varios, pero los más significativos son estos. Y estos son importantes porque estos genes regulan el desarrollo neuronal, la corticogénesis, el funcionamiento sináptico. Recuerdan que al principio les comentaba que también en el trastorno bipolar estábamos ante ahí esta teoría de que pudiera ser un trastorno también del neurodesarrollo. Podemos ver que desde el nacimiento podemos ver alteraciones incluso en la migración neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay ciertos genes que los dos comparten dentro de estas alteraciones. No se dan solamente por sí solos, yo puedo tener una predisposición genética, sin embargo, hay también factores ambientales que me pueden generar este riesgo, por ejemplo, el estrés materno, consumo de sustancias, sobre todo durante el primer trimestre, trauma, cada vez se investiga más el papel del trauma, adversidad infantil, en los dos está asociado. Entonces, podemos ver que sí, hay una base que comparten genética en algunos subtipos, ¿sí? Ahí no quiero que lo engloben todo y también no pensar que es un continuo el TDAH del trastorno bipolar, que digo, sí hay algunos artículos que lo mencionan como una teoría en algunos subgrupos, sin embargo, pues no es la ley, ¿sí? No porque yo tenga TDAH ya voy a ser bipolar, ¿de acuerdo? Ok. Va. Bueno, algo que es importante que ya les acabo de mencionar es una de las bases del neurodesarrollo en el trastorno bipolar y que también vemos en la parte de neuroprogresión. O sea, podemos pensar que es un problema o una base del neurodesarrollo y también neuroprogresivo. Entonces, ya vimos que puede haber genes que estén alterados, que disminuya, digamos, la transmisión sináptica, que se altera el sistema glutamatérgico, también el GABAérgico, pues básicamente todos, pero sobre todo esto, dopaminérgico, ¿sí? Entonces vamos a ver
disregulación hormonal. Entonces, también no es raro encontrar alteraciones hormonales en estos usuarios. Hay un riesgo muy aumentado de diabetes, de alteraciones tiroideas. Hay un distiroidismo ya que lo predispone. A veces pensamos que es el mismo fármaco el que lo desarrolla, pero ya hay una predisposición previa. Vamos a ver también que va a haber alteraciones en la metilación, ¿sí? Entonces, yo ya tengo una predisposición, pero ¿qué me va a desarrollar el trastorno? También tenemos la epigenética, ¿no? Y esa se va a llevar o sea, vamos a ver de la epigenética eh, cómo influye el ambiente en cómo se van a expresar los genes, ¿de acuerdo? Entonces, como les mencionaba en la diapositiva pasada, pues obviamente cada vez cobra más relevancia el trauma en la infancia. ¿Alguien sabe el por qué el trauma podría tener alguna relación aquí? ¿No? Pues quizás por el desarrollo del cerebro mismo, ¿no? Con respecto a cómo se está viviendo el niño o el adolescente. Ajá. Justamente está en una etapa súper clave para el desarrollo neuronal. Entonces, sí, situaciones externas como el trauma, sustancias, eventos estresantes, etc., pueden generar cambios en el desarrollo neuronal en este grupo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué cambios voy a observar? Una hiperexcitabilidad neuronal, o sea, esto puede ser tanto por la alteración del sistema glutamatérgico, pero también vamos a ver que podemos tener una disfunción mitocondrial, lo que va a llevar a un aumento de calcio, que va a aumentar la alteración a nivel de la membrana celular, esto va a generar una neuroinflamación, va a haber disminución de la neurotransmisión porque va a haber alteraciones en las espinas dendríticas, el cerebro sufre, puede haber muerte neuronal. Entonces, ¿qué yo voy a encontrar en estos pacientes? Pues voy a ver cambios cognitivos, ¿sí? Entonces, este concepto que viene aquí, que es la carga alostática, pues vamos a ver que es un desgaste fisiológico acumulativo que ocurre cuando el organismo se adapta repetidamente al estrés. Entonces, uno de los tantos mecanismos por el que el cerebro va a sufrir es justamente por este daño acumulativo, este estado de neuroinflamación en el que entra el cerebro de manera constante y que de repente yo ya no logro compensar estos desgastes y empiezo a tener fallas cognitivas. Entonces, el tema del trastorno bipolar es que muchas veces entre yo más tarde en hacer el diagnóstico o instaure un tratamiento, pues obviamente este daño se va a ir manteniendo de manera gradual y me va a generar fallas cognitivas muy significativas. Y a veces aquí entra el tema de si las fallas cognitivas son por el TDAH o son propias de un estado de neuroinflamación, neuroprogresión, daño celular, etc. Entonces, ahorita vamos a ver algunas características, pero si nosotros vemos dentro de la fisiopatología, es que en el trastorno bipolar va a estar en un estado de neuroinflamación, ¿sí? Entonces, dar un tratamiento oportuno disminuye este estado de neuroinflamación. El tratamiento no nada más es para evitar los episodios, sino disminuir este daño neuronal que puede ser constante. ¿De acuerdo? Sí. Ok. La que sigue, por favor. Entonces, dentro de algunas diferencias que ya vimos similitudes, ahora vamos a ver diferencias. Vamos a ver la edad de inicio, pues sabemos que el TDAH habitualmente es antes de los 12 años. En el trastorno bipolar ya vimos que el primer pico habitualmente es entre los 17 a los 25 años, ¿sí? Lo que se ha visto en los estudios es que cuando es conmórbido con TDAH puede tener un inicio incluso más temprano.
El curso, pues es más estable en el TDAH, en el trastorno bipolar es episódico, ahí donde yo puedo entrar en conflictos en las fallas cognitivas, que pueden ser conmórbidas con TDAH o por un estado que vamos a ver de neuroinflamación. Ahora, dentro de los síntomas, en un TDAH yo puedo tener la habilidad, un ánimo disfórico. En el trastorno bipolar, supongamos no estoy en eutimia, estoy deprimida, puedo tener irritabilidad, sobre todo en las depresiones bipolares, eh, un estado de ánimo eufórico o elevado, ¿sí? Acá en el TDAH, pues voy a tener una disminución en la autoestima. Aquí les hablo de ciertas diferencias, pero en el trastorno bipolar va a depender del episodio que yo esté cursando, si estoy en un episodio de hipomanía o manía o si estoy en un episodio depresivo. Entonces, acá en el TDAH pudiera llegar a tener disminución de la autoestima, sobre todo un TDAH que no está tratado, pues obviamente, pues sabemos que va a haber ciertas dificultades, sobre todo en los niños, estresores escolares, son catalogados como el que no pone atención, el burro, el que hace desmadre. Entonces, pues esto puede llegar a impactar en el autoestima. La distraibilidad, aquí se percibe como la distraibilidad, aquí no se debe tanto a que el pensamiento esté acelerado, sino a la dificultad de enfocar la atención. Y en el TDAH la distraibilidad está asociada a una aceleración del pensamiento en un estado de elevación. ¿Sí me doy a entender? O sea, la carga cognitiva aumenta en el trastorno, en un episodio de elevación, entonces el paciente le es muy difícil mantener la atención. Ujú. Lo que ya vimos, mayor actividad orientada a objetivos en el trastorno bipolar. Y en estos tres puntos me voy a ir para adelante para explicárselos mejor, pero las dos puedo llegar a tener ciertas alteraciones en el sueño, pero va a ser diferente en el trastorno bipolar y en el TDAH. Entonces, se los voy a explicar en las siguientes. Eh, ok, entonces mencionábamos de las alteraciones en el sueño. En el trastorno bipolar, lo que sucede es que hay una disregulación del ciclo circadiano, ¿sí? Va a haber alteraciones en la melatonina, va a haber ciertas alteraciones, digamos, de neurotransmisores que me van a alterar el sueño. Entonces, en el bipolar, el sueño va a ir de hecho, es algo de lo que más cuidamos en el bipolar, pero está asociado a esta alteración en el ciclo circadiano. Entonces, yo puedo llegar a tener en un episodio de manía o de hipomanía algo que nosotros le llamamos disminución total del sueño. Entonces, muchas veces aquí sí es súper importante tener un patrón específico de cuánto está durmiendo el paciente, porque para mí puede ser normal de repente dormir 8 horas y yo puedo decir, no, no tengo disminución del sueño, estoy durmiendo 8 horas, sin embargo me levanto con mucha energía. Nosotros sabemos que cuando despertamos entramos en un estado como de somnolencia que es normal, que puede ser de media hora hasta 1 hora, pero cuando empiezo a tener síntomas de elevación, esto disminuye, o sea, yo puedo dormir las 8 horas, pero me levanto con toda la energía que hay que hacer y demás. Entonces, pueden ser muy sutiles o muy evidentes, que estoy durmiendo 2, 3 horas y mi nivel de energía se mantiene normal, no me canso y demás. En el TDAH, pues yo no voy a ver esta disminución del sueño. El sueño suele estar fragmentado en el trastorno bipolar y está más asociado a parasomnias y enuresis, sobre todo esto cuando se presenta en niños, ¿sí? No es lo habitual que se presente en niños, pero puede pasar un trastorno bipolar en la niñez. Ahora, en el TDAH, la alteración sobre todo es esta resistencia a dormir. No hay tanta alteración en la estructura del sueño y esta resistencia a lo mejor en la parte de que yo puedo tener una hiperactivación cognitiva nocturna, pero no como tal estar con aumento de la energía. No sé si me doy a entender en esta parte. Eh, sí, Erika, aunque fíjate que sí nos ha tocado ver sobre todo en chicos que son más de tipo hiperactivo impulsivo, Ajá, que más que la disminución en la necesidad de dormir
como episódica, Ujú. es que necesitan dormir menos en general, ¿no? O sea, yo tengo pacientes que duermen 5 horas, 6 horas y tienen 13 años. Es que eso es importante porque eso va a depender de la persona. Hay personas que entra diferentes patrones, o sea, hay personas que pueden dormirte 8 horas y yo con eso ya estoy completa. Hay personas que pueden dormir entre 5 a 6 horas, pero yo siempre he dormido así. No es que yo esté durmiendo menos. Es por eso que en las consultas yo tengo que saber cuál es el patrón normal de esa persona y justamente llevar ese conteo porque va a depender. Por ejemplo, yo puedo dormir 10 horas y de repente llego a consulta y decir, estoy durmiendo 8 horas. Cualquier persona diría, es normal, pero si lo habitual en mí son las 10 horas, entonces sí Ujú. estoy teniendo una disminución del sueño, pero depende mucho de las características. Por ejemplo, acá le llamamos, eh, estos pacientes tienen estas características que tienen un patrón alterado casi en todo el ciclo de la enfermedad. O sea, usualmente es porque ya hay una base del ciclo circadiano que se altera muy fácil. Entonces, justamente estos pacientes cuando tienen desvelos se altera su ciclo circadiano y es cuando rápido nos pueden entrar en un episodio. No pasa esto en el trastorno bipolar, digo en el TDAH, ¿sí? En el TDAH Sí. igual puede dormir 5 o 6 horas, pero si siempre ha dormido igual, pues no es una disminución. ¿Sí me doy a Ujú. entender más o menos? Sí, uno es episódico y el otro es más crónico, más como un rasgo, ¿no? Exacto. Ujú. ¿La que Bien. sigue? Sí, por favor. Entonces, la conducta agresiva. Bueno, el trastorno bipolar también un paciente que no esté dentro de un episodio no es que vaya a ser agresivo. Esto dentro de el contexto de un episodio, porque nosotros sabemos que donde más nos cuesta trabajo es dentro de las hipomanías, ¿sí? Una manía yo rápido te la puedo identificar, pero mi conflicto muchas veces es, ¿está en hipomanía o ha tenido hipomanías o es su TDAH? Entonces, quiero que estos síntomas los enfoquemos en este específico episodio, ¿sí? Porque en un episodio, en un estado de eutimia, el paciente lo más frecuente es que tenga es alteraciones cognitivas y eso si yo tengo varios episodios no tratados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer esta diferencia dentro de un episodio de elevación de ánimo. Entonces, en el trastorno bipolar, la agresividad va a ser diferente cualitativamente al TDAH. Segundito. Entonces, vamos a ver que los dos comparten la impulsividad, irritabilidad, problemas conductuales, pero la intencionalidad es diferente. Aquí dentro de los episodios en el trastorno bipolar, puede estar secundaria a una desinhibición, un estado de irritabilidad intensa, alteraciones en el juicio, eh, este mismo aumento en el autoestima me puede llevar a ciertas conductas impulsivas, ¿de acuerdo? Y en el TDAH suele ser más por disregulación emocional, por rabietas o puede ser por la misma inatención que yo pueda romper objetos. Normalmente pues no es intencional, ¿sí? Ahora, otro de los temas es las conductas sexualizadas. Aquí pues normalmente puede haber contenido que el adolescente o el niño, ¿no? Pueda tener aumento en el interés sexual, lenguaje sexualizado, conductas inapropiadas para la edad, conductas autoestimulatorias o heterodirigidas. Y aquí es importante tomar en cuenta que sí tendríamos que descartar sobre todo en niños, ¿no? Que no estén expuestos a material sexual o abuso sexual, ¿de acuerdo? También podemos llegar a ver lenguaje, vestimenta o conductas inapropiadas para el niño. Pregunta, busco en agresión, ¿no? Perdón, Liz, ¿pusiste algo? Si quieres, puedes abrir tu micrófono, Liz, para hacer tu pregunta. Ay, listo, gracias. Es que lo estaba escribiendo y no. Que si en el trastorno bipolar tipo 1
los familiares notan más este cambio brusco como en cuando se da la agresividad, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, lo que pasa es que en el trastorno bipolar, estando en un episodio, no es de un día a otro, tiene que tener una temporalidad, ¿no? Entonces, usualmente nosotros pensamos que lo que primero que vamos a ver es ya el episodio completo, pero empiezan con ciertos síntomas. Puede empezar con disminución del sueño, puedo empezar con taquipsiquia, de repente me torno más irritable, esa irritabilidad se empieza a escalar más, pero ya empiezo a ver un conjunto de síntomas que me hacen el episodio. ¿Sí me doy a entender? En el TDAH, pues yo puedo tener una disregulación o de repente pobre tolerancia a la frustración, me enojé por tal cosa y reacciono al evento, pero no tengo todos los demás síntomas que engloban a un episodio. ¿Sí? Entonces, eso sí es una diferencia. Aquí más bien sería la irritabilidad. La irritabilidad pueden estar en las dos, pero ¿en qué contexto? Aquí la irritabilidad en el trastorno bipolar se va a dar dentro del episodio, ¿sí? Y acá no. Va. La que sigue, por favor. Sí. Perdón, es que aquí ando poniéndote a ti para verte y me salgo de la diapositiva. Listo. A ver, esta creo que es la más importante y era lo que mencionábamos el curso, ¿no? En el trastorno bipolar, pues es un curso que es más heterogéneo, o sea, va a estar precedido de episodios depresivos, puede haber hipomanías, manías, periodos de eutimia. En el TDAH, pues es constante, es crónico, es persistente. Este, puedo tener intervalos libres, lo que le llamamos eutimia. Y recuerdan que les comentaba en el trastorno bipolar, sobre todo antes de que se presente un episodio franco, yo puedo identificar ciertos síntomas subumbrales. Entonces, ahí es donde entra la ciclotimia, incluso la distimia. Entonces, lo que sí nos puede orientar un poquito, sobre todo a ponerle atención a estos casos, es los síntomas que pueden ser atípicos, ¿sí? Que no, normalmente yo no esperaría encontrar en una depresión franca. Entonces, ante pacientes que yo tenga 1 o 2 días de aumento de la energía, disminución del sueño, taquipsiquia, irritabilidad y demás, y esto se esté presentando de manera continua, estos pacientes tendríamos nosotros que vigilarlos porque sí es un riesgo que probablemente vaya a ser un trastorno bipolar. ¿Sí me doy a entender? Entonces, son estados que le llamamos transicionales antes del primer episodio y muchas veces por eso se tarda el diagnóstico, ¿no? Porque probablemente yo tuve una distimia de mucho tiempo. Una de las características que tiene el trastorno bipolar es que no responde muy bien a los antidepresivos, o bien me puede elevar o no tengo una respuesta adecuada o completa, ¿sí? Las depresiones suelen ser recurrentes. Las características atípicas, la duración de los episodios suelen ser más cortos, ¿sí? Sí. Entonces, justamente lo vamos a ver más adelante, pero en el trastorno bipolar, cuando llega a estar conmórbido con el TDAH, usualmente es más en el tipo 2. Y cuando es en el tipo 2, como yo no veo una manía franca, me entra mucho la duda de si tiene TDAH, si solamente es el trastorno bipolar y tiene ya un deterioro cognitivo y demás. Pero nosotros sí podemos identificar en el TDAH, pues vamos a ver que esto se presentaba desde pequeño, la hiperactividad suele mejorar con el tiempo, pero la inatención persiste o puede llegar a empeorar. Puede estar también asociado a conductas antisociales, trastorno por uso de sustancias. El 50% puede persistir con síntomas en la adultez. Entonces, la historia clínica es fundamental para poder también nosotros evaluar si se trata de uno u otro o están conmórbidos y enfocarnos mucho en el neurodesarrollo, porque como les dije al principio, los dos pueden partir de ahí, ¿sí? Ujú. Va. La que sigue, por favor. Bueno,
No soy experta, doctora, ahí me corrige. Adelante, adelante. Bueno, esto es importante. Vamos a ver que en el TDAH va a tener, digamos, vías en las que podemos ver en pacientes que mejoran o que ya no tienen TDAH y los que persisten. Entonces, hay 5 modelos neurobiológicos para poder ver la evolución, ¿no? Y es importante porque hay algunos que van a estar más asociados con el trastorno bipolar. Entonces, vemos el primero que es por convergencia. Aquí significa que el cerebro madura durante la adolescencia y adultez. Algunas alteraciones cerebrales empiezan a parecer más a un patrón más típico al desarrollo cerebral. Entonces mejora. La compensación considera que la mejoría sintomática como una consecuencia de un reclutamiento de nuevos sistemas cerebrales y que compensa los síntomas centrales del TDAH. El tercero es el arrastrado hacia adelante. Y aquí menciona que las trayectorias neuronales que se originan en la niñez pueden tener una mejoría o una remisión a digamos, a rasgos neuronales más típicos. Entonces, podrían tener una mejoría, ¿sí? Las anomalías por cascada. Aquí propone que los síntomas tempranos del TDAH no solo van a reflejar una alteración inicial, sino que también va a generar nuevas dificultades neurobiológicas con el tiempo. Esto pues puede asociarse a fracaso escolar, estrés crónico, problemas interpersonales, consumo de sustancias, mayor deterioro funcional, ¿sí? Y las anomalías fijas em, es como, bueno, voy a poner la palabra, es como que tiene la huella, va a persistir con la huella neuronal, o sea, la alteración la va a mantener. Entonces, probablemente podremos ver que no, los síntomas no son tan pronunciados, pero las alteraciones neuronales van a estar persistentes. Y cuando mencionamos la persistencia sindromática, nos referimos a que va a continuar persistiendo con todos los criterios mencionados después de la transición a la adultez. Y la sintomática, pues yo puedo tener síntomas que sí me generan disfunción sin reunirme todos los criterios, y aquí es donde yo puedo encontrar la mayor proporción de pacientes. ¿Sí? La que sigue, por favor. Ok, entonces, bueno, en esta diapositiva vamos a ver la evidencia longitudinal sobre la relación entre el TDAH y el trastorno bipolar y la posibilidad de un subgrupo de TDAH que evolucione hasta trastorno bipolar. Este estudio es un estudio de corte que se hizo en 17.825 adolescentes y adultos jóvenes. Se les dio un seguimiento y observaron que 5.12 tenía una progresión total a trastorno bipolar, y esto en un 62% ocurría dentro de los primeros 3 años, ¿sí? Del diagnóstico. En otras revisiones sistemáticas se encontró que esta cifra puede ser mayor. Entonces usualmente digamos, la cifra que habitualmente se menciona en la mayoría de los estudios es de un 10 a un 12% pueden tener esta progresión de TDAH a trastorno bipolar. Y por contraparte, vemos que en el trastorno bipolar podemos tener una prevalencia o una comorbilidad de un 9.5 con el TDAH, ¿sí? Entonces, Ujú. ahorita vamos a explicar un poquito mejor cuáles serían este subgrupo que se piensa que puede ser, que puede entrar aquí. Entonces, la que sigue, por favor. Erika, te pregunto ahí, Ajá. ¿hablamos solo de TBP1 o también miden TBP2 y otros? Todos. De hecho, este subgrupo, o sea, Ajá. habitualmente el tipo 1 no tiene tanta relación con el TDAH como el tipo 2. De hecho, es más conmórbido con el tipo 2 que con el tipo 1. Y
algo que les puse, por eso les puse al principio la guía australiana, porque algo que me gusta de esa guía es que este patrón que nosotros ponemos como típico, tipo uno, tipo 2, mientras aquí como más categórico, sí nos limita Ujú. a veces mucho porque dejamos de lado los demás trastornos. Entonces, hay que pensar en un continuo donde yo puedo tener síntomas subumbrales y estar dentro del espectro bipolar sin llegar a cumplir todos estos criterios. Y es ahí donde yo puedo identificar, por ejemplo, no sé si les ha pasado, en pacientes que no me responden bien, digo, está raro porque no me responde, es una depresión resistente, talala, talala, de repente le meto un estabilizador y veo que se empieza a regular. Entonces, entra dentro de este espectro, ¿sí? Y muchas veces vemos que la dificultad diagnóstica es más con el tipo 2 que con el tipo 1. Sí. Entonces, aquí se englobaba trastorno bipolar, pero los estudios se ha visto la relación más alta es con el tipo 2. Ujú. Gracias, Erika. De nada. Bueno, en este mismo, digamos, artículo que encontré de este estudio, hablaba de un modelo que trataba de explicar que el trastorno bipolar no siempre va a iniciar directamente con episodios claros de manía o depresión, sino que muchas veces existe una etapa previa a alteraciones conductuales, cognitivas, emocionales en la infancia, en la adolescencia. Entonces, Faeda, que es la persona que nos menciona aquí, perdone, propone dos trayectorias principales. Entonces vamos a ver una trayectoria que le hablamos homotípica, donde el paciente desde temprano ya presenta síntomas afectivos típicos, ansiedad, labilidad, distimia, síntomas depresivos, y posteriormente puede evolucionar a un trastorno bipolar clásico tipo uno, tipo 2, ¿sí? La segunda es una trayectoria heterotípica. El inicio no suele ser afectivo, sino neuroconductual. Aquí podemos observar, ay, perdón, se me movió, impulsividad, conducta heteroagresiva, podemos ver hiperactividad, impulsividad, etc. Y algo que caracteriza esta transición es la disregulación emocional, suele ser muy severa. Entonces, posteriormente evoluciona a trastorno bipolar conmórbido, ¿sí? TDAH y trastorno bipolar. ¿Sí me doy a entender en esto? O sea, yo puedo empezar con síntomas de manera temprana con ansiedad, la habilidad afectiva, sobre todo síntomas como le llamamos un perfil internalizante que me va a desembocar en esta parte de un trastorno bipolar, pero en la heterotípica es donde entraría el TDAH, ¿sí? Y aquí yo puedo Ujú. observar impulsividad, conducta desafiante, sobre todo alteraciones conductuales, la desregulación emocional que suele ser muy severa, y aquí podemos encontrar más la comorbilidad de trastorno de TDAH y trastorno bipolar. Ahora, mencionaba el artículo que encontraban que si se presentaba el TDAH o ansiedad solo, aumentaba un 10% el riesgo de trastorno bipolar. Pero si estaban los dos, si tenía TDAH y ansiedad conmórbida, el riesgo era hasta 30 veces mayor, ¿sí? Y algo que es importante mencionar aquí es que en el trastorno bipolar la comorbilidad más frecuente que tiene son los trastornos de ansiedad. Entonces, también encontraron otros factores que agravaban, digamos, tenían mayor relación, que son los antecedentes que ya sabemos de primer grado de trastorno bipolar, autismo, discapacidad intelectual, edad avanzada de los padres, trastorno de conducta, consumo de sustancias, ¿sale? Ujú. Bien. La que sigue, por favor. Bien, entonces, encontrando este fenotipo, este grupo que se identificó cuando yo tengo un TDAH, un trastorno bipolar conmórbido, como les decía al principio, va a tener un inicio más temprano de los trastornos del ánimo, ¿sí? Los intervalos eutímicos son más cortos, tienen mayor número de episodios afectivos, tiene peor respuesta a estabilizadores del ánimo, pero aquí en específico con el litio, ¿sí? No responden también al litio cuando está conmórbido. Mayor inestabilidad afectiva, impulsiva, conductual,
pues si juntamos las dos condiciones, pues va a aumentar la impulsividad, ¿no? Eh, Consumo de sustancias. Y aquí no solamente por la parte impulsiva, que sabemos que el TDAH puede tender más al consumo de sustancias, en el trastorno bipolar, muchas veces durante los episodios yo puedo tener una preferencia por una sustancia en específico. Por ejemplo, en las depresiones, usualmente voy a buscar bajar esta sintomatología y me voy a orientar más al consumo de cannabis, al consumo de alcohol. Normalmente ya más en las manías puedo consumir estimulantes, cocaína, eh, cristal, ¿sí? Entonces, sí también tiene digamos, es dentro del trastorno bipolar, es la tercer causa de comorbilidad, ¿de acuerdo? Ujú. Y si lo vemos del lado de trastorno por déficit de atención, también tienen peor respuesta o efectos secundarios muy fuertes con los estimulantes, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Mm. Adelante. Va. Entonces, a ver, hablamos de la comorbilidad errónea. ¿Por qué hay una comorbilidad errónea? Bueno, si la comorbilidad entre el TDAH y trastorno bipolar representa realmente la coexistencia de dos trastornos distintos o si puede ser una alteración o digamos Lo mismo. una falla en el diagnóstico, ¿no? Porque como tengo los ciertos síntomas, irritabilidad, y si yo soy muy dicotómica, tiene esto, entonces me cumple para los dos. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí algo que nosotros podemos observar es que la fragmentación excesiva de los síntomas va a conducir a tasas infladas de comorbilidad. Por eso es justamente ver la longitudinal, los síntomas de manera longitudinal y ver en qué contexto se están presentando. Si yo veo de primera vez un paciente y digo, tiene irritabilidad, duerme menos, habla mucho y ya pienso en trastorno bipolar, entonces yo ahí puedo cometer el error, ¿no? Muchas veces en el trastorno bipolar si no está en un episodio franco, incluso si tú no conoces al paciente, a mí me ha pasado, de repente puedes ver pacientes que su personalidad suele ser como muy tranquila, los ves que no, pues que son como un temperamento, pues digamos, noble, no se altera y de repente llega a la consulta y lo notas que es más impaciente, que te contesta mal y demás. Tú ya conoces al paciente y ves que eso no es típico de ese paciente, ¿sí? Pero en una misma valoración no te permite conocer al paciente y probablemente si nosotros fragmentamos los síntomas, tiene es esto, pues no vamos realmente a dar con ese diagnóstico. No es tan sencillo dar con el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2 en estos pacientes justamente por los episodios de disregulación, porque si está con hiperactividad podemos llegarlo a confundir con el aumento de la actividad dirigida, entre otras cosas que pueden juntarse los diagnósticos. Entonces, ¿cuáles son sobre todo estos criterios que se superponen? Pues los estados de ánimo, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse y la impulsividad. ¿De acuerdo? Sí. Yo aquí, Erika, sí me gustaría, por ejemplo, a los psicólogos que están con nosotros o conectados o presenciales, pues señalar que más vale como sospechar a decir, no, pues es que es por su TDA que viene así, porque sí me han tocado dos pacientes bipolares que Ujú, fueron hipomaníacos a consulta de psicología y me llegaron en dos ocasiones diferentes hipomaníacos y ajá, justo habían acudido a su consulta de psicología y le pregunta a la psicóloga, oye, ¿no lo veas raro? Bueno, sí, fíjate, estaba más platicón que de costumbre, como me contó más experiencias, más aventuras, ujú. pero pues yo pensaba que es por su emoción del TDA. Exacto. Entonces, creo que más vale como sospechar un poquito de más y corroborarlo a lo mejor con su psiquiatra que quedarte con la idea de, o sea, de decir, pues nada más es el TDA, ¿no? Aunque fue algo diferente.
Sí, y justamente incluso, o sea, a mí me pasa que veo bipolares que cuando tú no los conoces, eh, sí podrías confundir síntomas, porque muchas veces cuando no están en una manía franca, pues obviamente están con ciertos síntomas subumbrales, de repente lo puedes llegar a incluso a normalizar. Sí, entonces Sí. cuando ya lo conoces, ya de repente ves ciertas situaciones que en la conducta o de repente lo ves con una vestimenta más exuberante o de repente lo ves como más impaciente, a lo mejor no grosero, pero más impaciente, pero tú ya conoces que la persona no es así. O sea, ya logras identificar cuando empiezan como a tener estas elevaciones. Ujú. Va. Ahora. Hay otra hipótesis que dice que algunos casos de TDAH podría presentar una etapa temprana del desarrollo del trastorno bipolar, o sea que el TDAH puede ser un precursor, ¿no? Entonces, la lógica es que el TDAH aparece típicamente en la infancia, mientras que el trastorno bipolar se manifiesta años después, ya lo vimos. Pero hay algunos estudios que intentan responder preguntas clave. Entonces, si los niños con TDAH, especialmente aquellos que tienen mayor carga genética o mayor puntaje de riesgo poligénico para TDAH, desarrollan trastorno bipolar con mayor frecuencia. Y segundo, si los hijos de padres bipolares presentan más síntomas o diagnósticos de TDAH desde edades tempranas. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a formular que puede ser una alteración desde el neurodesarrollo. Entonces, la que sigue. Sí. Entonces, contestando estas preguntas. Para responder la primera, si el TDAH realmente representa una etapa temprana o una trayectoria evolutiva hacia ciertos subtipos del trastorno bipolar, se realizó un estudio en Reino Unido en donde se estuvo evaluando a niños con TDAH de entre 14 y 17 años. Entonces, ¿qué se observó en estos pacientes? El 40% persistía con síntomas de TDAH y esta asociación era más frecuente en hombres, tenían un coeficiente intelectual disminuido, más bajito que los demás, y problemas conductuales y sociales. Sí observaron que había mayor carga genética de TDAH, sin embargo, no hubo aumento de riesgo genético para trastorno bipolar. Esa es una, ¿sí? Ese es uno de los estudios que se evaluó. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos ayuda a ver que no es un simple pródromo del trastorno bipolar. ¿De acuerdo? Ok. La que sigue, por favor. Entonces, el segundo estudio aborda esta parte de los subtipos. Entonces, vamos a ver, esta corte canadiense, ¿qué hizo? Mostró los descendientes afectados de padres con trastorno bipolar. Los agrupó en dos grupos, ¿sí? Él vio que había ciertas características en estos dos grupos y era lo que mencionábamos en las diapositivas pasadas. Vimos que había un grupo en el cual este era como el trastorno bipolar más clásico, un subtipo predominante de trastorno bipolar tipo 1, sensible al litio y algo que es importante es que dentro del trastorno bipolar sí depende mucho las características del trastorno bipolar para el manejo farmacológico. O sea, si yo tengo un predominio de manías, por ejemplo, es más probable que yo responda a litio que a otras, ¿sí? Dentro de trastorno bipolar vamos a ver que el 30% voy a tener buenos respondedores a litio. No quiere decir que todos los demás no respondan a litio, pero solo 30% voy a tener una muy buena respuesta a litio, ¿sí? Entonces, dentro de este grupo, pues tenemos los que hacen manías, los que hacen más manías y no suelen tener episodios mixtos. Entonces, en el grupo 2 observaron que había mayor comorbilidad de TDAH, disregulación. Observaban que tenía una prevalencia más alta de trastorno bipolar tipo 2.
el ciclaje era más rápido y a veces entramos dentro de la duda si es un ciclaje o está disregulado. Eso también nos entra la duda. Sin embargo, tenemos que verlo dentro del episodio, está ciclando. Aquí hay que tomar en cuenta en el trastorno bipolar, por eso les decía, no lo vean solo como tipo 1, tipo 2, episodio de manía, de depresión, porque muchas veces cuando yo hago una manía es como una montaña rusa. Yo subo, pero voy a bajar. Y cuando voy bajando, entro en un periodo de transición. Es uno de los subtipos de los episodios mixtos. Entonces, en ese periodo de transición, yo puedo pensar, ese paciente está mixto, tiene predominio depresivo porque ya va para abajo y usualmente es porque va bajando, ¿sí me doy a entender? Entonces, Ujú. este subgrupo tenía más estas características, la inestabilidad y la manía aquí era, como les iba mencionando, iba bajando, bajando, bajando y tendía más a lo mixto y después iba a una depresión. ¿De acuerdo? Entonces, un trastorno bipolar clásico, pues pensaríamos que es lo más sencillo, ¿sí? Porque responde bien al litio, una manía, dos manías, un buen tratamiento en efecto, pero acá en este subgrupo, pues estar haciendo hipomanías, tener la comorbilidad con el TDAH, pobre respuesta al litio, las presentaciones más complejas, pues obviamente el pronóstico sí cambiaba, ¿sí? Sí, triste, pero cierto. Pero Sí. aquí, ¿Por qué triste? Bueno, esta diapositiva lo que hace es comparar los perfiles cognitivos entre las dos entidades. Entonces, aquí era lo que tenemos como mucha duda a la hora de evaluar los déficits cognitivos. En ambos, como vemos, van a tener muy similar los mismos déficits, sí me doy a entender, pero lo que mayormente se afecta sí cambia en uno que en otro. Entonces, la memoria de trabajo en los dos puede estar más pronunciada. En el TDAH, el problema principal está en la regulación de la atención y del control inhibitorio, ¿sí? Por eso los déficits más característicos es la inhibición de respuesta y la variabilidad del tiempo de reacción. Entonces, esta inhibición de respuesta, dificultad para frenar los impulsos, responder de manera rápida, interrumpir, precipitarse a las respuestas. Y la variabilidad del tiempo de reacción, pues va a reflejar esta atención que puede ser inconsistente, ¿no? El paciente se puede distraer bien en unos minutos y luego concentrarse y distraerse fácilmente. En el trastorno bipolar, el problema predominante está más relacionada con la función ejecutiva, ¿sí? Y eh, la memoria verbal sobre todo, ¿de acuerdo? Pero en ambos voy a tener estas alteraciones. Solamente es más pronunciado la función ejecutiva en el trastorno bipolar y aquí más la parte de la inatención. ¿Sí me voy a entender? Entonces, aquí sí va a haber complejidad y algo que yo les quiero decir es que se vayan por el curso longitudinal, porque yo después de un episodio de manía, el cerebro es como, por ejemplo, si te acaban de hacer una cirugía en tu cerebro, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse? ¿Cuánto tardas en recuperarte de una cirugía normalmente? Ah, pues un mes. sí, nos vemos. Ok, cicatrizas en un mes, pero recuperar toda la función, supongamos, te hicieron una cirugía de columna, ¿no? Sí. Tienes que, Como un año. puedes tardar hasta un año, ¿verdad? Ujú, Entonces, eso equivale a una manía. Entonces, ujú. yo me puedo recuperar de los síntomas afectivos, pero lo que puede seguirme afectando en mi día a día es la alteración cognitiva, porque es lo que tarda el cerebro otra vez en lograr tener digamos, su capacidad previa. Ahora, esto suponiendo que no vuelvo a hacer otro episodio y no hago otro episodio y demás. Sí. En este subgrupo, en estos pacientes,
Aquí sí es importante no solo enfocarnos también en la parte del tratamiento, sino en la recuperación. Entonces, aquí sí entraría la rehabilitación cognitiva, justamente como cuando te operan, o sea, te operan, pero tienes que hacer ciertos ejercicios de rehabilitación. Es igual en el cerebro del bipolar. Y si yo no tengo estos procesos de rehabilitación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando te operan, digamos, no sé, te fracturaste un brazo, te ponen tu yeso y nunca vas a rehabilitación? ¿Qué pasa? Pues toda chueca, ¿no? Chiquilín. Puede que no recuperes completamente la movilidad como la tenías previamente, ¿no? Pueden quedar alteraciones ya de base. En el cerebro bipolar pasa lo mismo. Si yo nada más me enfoco en el puro episodio y dejo los déficits cognitivos, se van pronunciando cada vez más. Entonces, sí es importante evaluarlos desde desde las primeras consultas y tratarlo. Entonces, en un TDAH, pues vamos a ver que sí puede haber mucha mejoría en la parte de la terapia, del medicamento farmacológico. En el trastorno bipolar, cuando es después de un episodio, incluso con medicamento puede llegar a persistir ciertos síntomas cognitivos. ¿Sí me voy a entender? Y aquí la diferencia va a ser si se dio antes o después de tu episodio. ¿Sí? Yo no puedo pensar que tiene TDAH si nunca ha tenido alteraciones atencionales ni en ninguna alteración cognitiva. Tuvo un episodio y de repente, después del episodio, ya empieza con alteraciones cognitivas, ¿sí? Puede ser una secuela del episodio que ya tuvo, ¿va? Bien. La que sigue, por favor. Erika, disculpa, parece que se salió de la sesión la doctora y se nos quitó la diapositiva. Sí, Que ya les me... falló el internet a lo mejor. Doctora, yo podría preguntarle algo ahorita que, que estamos hablando de esta parte Ujú. de el déficit cognitivo. Ajá. Bueno, este, yo vivo con bipolaridad tipo 1 y TDA y ansiedad generalizada. Ujú. Digo, yo no soy profesional especialista, pero la doctora Daniela me permitió estar aquí en Ah, esta, bien, Laila. en esta reunión porque, pues, Me o acuerdo sea, de ti. sí, sí, yo también me acuerdo de ti, pero aquí, bien lo comentas, yo después del episodio maníaco que tuve, o sea, el de manía con síntomas psicóticos, Ujú. sí, en efecto, yo tardé un año y cacho en recuperarme. Ujú. Eh, pero sí me preocupa esta parte que mencionas, que dices de la memoria verbal. A mí me Ujú. está pasando eso y a mí antes no me pasaba eso. Ah, Eso me preocupa mucho. También yo quería preguntar si déficit cognitivo es como progresivo, aunque no tenga yo episodios maníacos, o solamente si tengo episodios maníacos es cuando se ve el deterioro nada más. O no, sea, es progresivo, aunque es yo esté progresivo. bien medicada. Ajá, eso cambia. Mira, Eh, Brian, el trastorno bipolar sin tratamiento va a seguir con cambios cognitivos. Entonces, por eso se habla de una neuroprogresión. Yo puedo estar sin síntomas afectivos, pero la base del trastorno bipolar no solamente es la alteración en las vías de los neurotransmisores, sino también una alteración en la célula, en la mitocondria. Entonces, esto lo que me va a llevar es a un aumento del estrés oxidativo. En pocas palabras, se inflama el cerebro, incluso cuando esté sin síntomas. Lo que hace el medicamento, el estabilizador del estado de ánimo, es justamente regular esas vías para que el cerebro no sufra, ¿sí? Si tú estás en tratamiento farmacológico y en seguimiento y no hay episodios, es muchísimo menos el daño cognitivo que vas a tener. Ahora, Mm. quiere decir que no vaya a tener daño cognitivo. Es muy diferente cuando no lo trato, pero sí puedo tener ciertas fallas cognitivas. Ahora, estas fallas cognitivas
tienen manejo, ¿sí? Para eso, yo primero tendría que hacer una evaluación de las funciones ejecutivas. En el trastorno bipolar hay pruebas específicas que se llevan a cabo, como por ejemplo la de Banfe, ¿no? En la cual yo puedo ver a Me qué... da pena interrumpirla. Ajá. Que si por favor le podías mandar la presentación a Ana Rosy para que la podamos compartir. O al chat de Conecta. A ver, déjame Sí, al con... chat de Conecta, porque así habemos varios que la podemos transmitir. Ahí voy, ahí Porque voy. se desconectó y se le acabó la pila a la doctora Dani. Ay, qué bárbaro. Bueno, déjenme lo acomodo. Perdón, ¿eh? Por mientras déjate, voy contestando en lo que voy buscando la presentación. Sí. Este, hey, perdóname, te estaba diciendo, déjame, lo pongo con la doctora Daniela. Creo que ya se lo había pasado a ella. Dame un segundito, ¿eh? Que luego yo también tengo mi TDAH. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo mando al de Conecta Médicos o cuál? Erika, ¿crees que la puedo? Ah, que sea el Conecta General, por favor, porque así habemos varios que tenemos acceso a ese. Ok. Ustedes me dicen si ya les llegó. Sí, estaba contestándole una pregunta a Braila. Sí, ya llegó el mensaje a Conecta y ahorita nos va a hacer Ana Rosy favor de compartir la pantalla, pero mientras puedes terminar con la pregunta de Braila, dice la doctora Dani. Ok, te decía, entonces, con pruebas específicas neuropsicológicas, igual que con el TDAH, yo puedo ver dónde tengo más pronunciadas las alteraciones, ¿sí? Con esas pruebas cognitivas, yo puedo evaluar cuál es el grado de rehabilitación. Hay usuarios, no es tu caso, Braila, pero sí hay usuarios que tienen muchos episodios, no toman medicamento, están muy deteriorados cognitivamente y puedes darles rehabilitación cognitiva, pero no van a tener una buena respuesta porque ya hubo un daño. ¿Sí me doy a entender? Ya dejó secuelas que ya pueden ser permanentes. Pero usualmente hay ciertos síntomas en el trastorno bipolar que sí se pueden rehabilitar, que sí se pueden corregir. Pero para eso hay que hacer pruebas neuropsicológicas, ver dónde está la falla y justamente como cuando haces ejercicio, voy a aumentar la masa muscular de, no sé, del brazo, voy a hacer más brazo. Justamente si mi falla es la memoria verbal, entonces voy a fortalecer mi memoria verbal. ¿Sí me doy a entender? Sí, Pero el hecho de que tú estés medicada, que estés con tratamiento, que no hayas tenido, ya no tengas más episodios o que sean los menos episodios posibles, disminuye el riesgo de tener alteraciones a futuro. ok, o sea, uno está protegido, Es entonces me voy a encargar de hacer que me hagan esas evaluaciones para ver en dónde está, digamos, el daño, que yo estoy segura que es en el memoria verbal, ah, porque, o sea, soy locutora y yo me doy cuenta que no me acuerdo de las palabras, ¿no? O sea, como que siento que tengo más, como más vocabulario, ¿sí? Y a la mera hora de que quiero decir tantas cosas, no lo digo, ¿no? O sea, me siento un poco frustrada por eso. Y antes claro. no era así. Entonces yo creo que sí tiene que ver con eso. Gracias, doctora. De nada, Braila. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, Ignacio, ¿eh? Ya voy a terminar, chicos? No. En lo que se puede, yo tengo una pregunta.
¿Cómo diferenciar, aunque es algo muy obvio para todos, pero yo no la sé, entonces la quiero preguntar, cómo diferenciar cuando es simplemente am, un, un trastorno de la personalidad como tipo border nomás, que sea del límite de la personalidad y cómo no nos confundamos con bipolaridad? Porque en el TLP, o sea, también hay que tomar en cuenta que los trastornos de personalidad es otra comorbilidad también, ¿sí? Pero en el TLP no solamente yo voy a tener disregulación, sino yo voy a tener diferentes partes de inestabilidad. Voy a tener inestabilidad afectiva, pero también voy a tener inestabilidad en la autoimagen, este, alteraciones en mi autopercepción, la sensación crónica de vacío, el patrón que suele ser persistente. En el trastorno bipolar es por episodios, ¿sí? Pero solamente haciendo esta como diferenciación. Sin embargo, muchas veces está conmórbido y eso también es complicado porque tú puedes tratar el trastorno bipolar farmacológicamente, pero a veces cuando está conmórbido con TLP, sí pudiera ser más complejo la respuesta al tratamiento por las características justo de la personalidad si yo no tengo una psicoterapia adecuada. ¿Sí me doy a entender? Ok, y se puede dar TLP, TDAH y Claro. bipolaridad. Sí, sí se puede. Sí, de hecho no es raro. Es raro encontrar un trastorno bipolar puro, sí. O sea, sin estas características no es lo habitual, casi siempre hay comorbilidades. Y también para esas comorbilidades hay que elegir adecuadamente el tratamiento, porque es muy diferente que yo tenga un TOC con trastorno bipolar a tener TLP con trastorno bipolar o TDAH con trastorno bipolar, ¿sí me doy a entender? Pero sí puede estar conmórbido con las tres. Bueno, chicas, pues ya tomando en cuenta la presentación, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Erika, ya se ve la pantalla, ¿verdad? Ya, Ok. salió disminuida la imagen, pero bueno. Aquí en el TDAH, en el trastorno bipolar, van a compartir un mecanismo neurobiológico que es la desregulación de la neurotransmisión dopaminérgica, ¿sí? Particularmente lo vamos a ver más en los circuitos frontoestriatales o frontolímbicos, que ya sabemos que están implicados en la atención, recompensa, motivación, impulsividad, regulación emocional. Uno de los mecanismos, o sí, más estudiados es la disfunción del transportador de dopamina, que es el DAT, ¿no? Esta proteína pues se encarga de retirar la dopamina de la sinapsis mediante la recaptación presináptica. Entonces, cuando el DAT está hiperactivo, hay variantes funcionales o alteraciones en esta genéticas dentro del funcionamiento del DAT. Entonces puede haber una recaptación excesiva de la dopamina. Entonces va a disminuir la intensidad digamos, del efecto de la dopamina en la corteza prefrontal, ¿sí? En el trastorno bipolar, lo que pasa es que hay una disregulación constante. Entonces, por ejemplo, en una manía voy a tener un aumento de la dopamina y en la depresión una disminución, ¿sí? Entonces, aquí va a ser más la disregulación en la función de la dopamina. Y en el TDAH, pues es una característica que es constante. La que sigue, por favor. Oye, Ok, entonces los dos trastornos tienen un bajo tono dopaminérgico cortical. Es decir, una actividad dopaminérgica insuficiente en regiones frontales del cerebro, ¿no? Entonces,
voy a tener dificultad en mantener la atención, manipular información, organizar objetivos, disminuye la función ejecutiva. Por eso cuando disminuye la señal dopaminérgica aparecen estas dificultades, ¿sí? Entonces, la región que vemos señalada en la imagen, pues es la corteza prefrontal, dorso lateral. Entonces, esta región participa en la planificación, organización, inhibición de impulsos, toma de decisiones, memoria de trabajo. Entonces, el término hipofrontalidad dorsolateral significa que va a tener menor activación funcional de lo esperado. ¿De acuerdo? Entonces se ve que es un biomarcador que va a estar propuesto tanto en trastorno bipolar como en el TDAH. La que sigue. ¿Sí? ¿Se puso la que sigue? Sí, se puso la que sigue, pero ahora ya no veo a Erika. Listo. Ya. Bien. ¿Sí me ven? Sí. Ok. Bueno, esta diapositiva la puse porque muchas veces tenemos aquí como el temor de dar el metilfenidato, ¿no? En estos pacientes. Ya vimos que va a haber una disregulación dopaminérgica, entonces uno de los mecanismos por el que actúa el metilfenidato es bloquear el DAT, entonces pues podría aumentar esta disregulación. Podemos pensar, entonces lo que se ha visto en los estudios, en el metaanálisis, es que la monoterapia con estimulantes, o sea, teniendo yo trastorno bipolar y TDAH, puede aumentarme el riesgo de manía hasta 7 veces. Sin embargo, si yo lo utilizo con un estabilizador adecuado, el riesgo es muy bajo, ¿sí? Ahora, ¿qué presentación voy a usar? Habitualmente pensaríamos que liberación prolongada, ¿no? Porque probablemente la liberación podría ser más constante, tengo menos riesgo de viraje. Sin embargo, se prefiere una liberación inmediata al inicio. ¿Para qué? Para yo identificar si yo tengo síntomas de activación de manera rápida, poder retirar el medicamento, ¿sí? Una vez viendo que sí me tolera bien el fármaco, llego a una dosis adecuada, yo ya puedo migrar a una liberación prolongada. Esto lo puse nada más como algo importante, sobre todo porque pues vemos mucho el tema del TDAH y a veces hay duda diagnóstica en ¿le dejo metil de liberación prolongada o corta? ¿Va? Entonces al inicio puedo empezar por la corta, ver cómo va respondiendo con estabilizador del ánimo y después ya puedo migrarla, pero siempre con estabilizador para evitar el riesgo de viraje. Va. Y bueno, como conclusión, pues nunca dar de alta a un paciente con TDAH adulto sin explorar espectro bipolar, ¿sí? Nunca estabilizar un trastorno bipolar sin buscar este síntoma o rasgo externalizante en la historia infantil. Entonces, justamente lo que comentaba la doctora Daniela, es poder identificar, o sea, sospechar en estos pacientes estas comorbilidades porque justamente hay un desfase en el tratamiento y sí, muchas veces ahí entra la duda de por qué no me responde bien el usuario, o por qué se presenta con más ansiedad, o por qué le va mal con el medicamento, etc. Rastrear el neurodesarrollo, esto es vital en los dos. Identificar la trayectoria heterotípica, que ya lo vimos, TDAH, disregulación emocional, trastorno bipolar, que es el subtipo que nosotros vamos a ver que tiende a generarnos más dificultad en el diagnóstico, ¿sí? Y justamente abandonar la expectativa del trastorno bipolar clásico. Como les comento, no es lo común ver un trastorno bipolar puro. Muchas veces vienen con mórbidos asociados, ¿sí? Y justamente poder estructurar estas terapias combinadas seguras, no tenerle tanto miedo al estimulante cuando llega a ser necesario. ¿De acuerdo? No sé si alguno tenga alguna duda, algún comentario. Yo sí, doctora Erika.
Em, Preguntar, en estos pacientes con este fenotipo de trastorno bipolar con comorbilidad de TDAH que no son tan buenos respondedores al litio, ¿cuál sería la recomendación así de manera general? ¿Sería más utilizar valproato de magnesio como estabilizador? Bueno, valproato en sus presentaciones. Es que depende del grupo de edad, ¿sí? O Ujú, sea, normalmente en niños, adolescentes primero tienes que ver la polaridad que tiene el paciente, pero se va a preferir más antipsicóticos como el aripiprazol o la quetiapina, ¿sí? Si estamos ujú, hablando de adultos, pues tendríamos que ver, por ejemplo, como les decía, una de las características de buen respondedor al litio es no haga episodios mixtos o que tienda más a los síntomas maníacos. Entonces, pues no es la gran proporción de nuestros usuarios. Muchas veces no te van a responder adecuadamente al litio y a lo mejor ujú, vas a terminar utilizando el valproato. El ujú, valproato también es buen estabilizador, o sea, el tema es que muchas veces utilizar este estabilizador nos da miedo porque ya sabemos todas las implicaciones metabólicas que puede llegar a tener. ujú, Embargo, si tú empiezas a ver al paciente, o sea, a un paciente bipolar, tienes que abordar mucho la parte de la psicoeducación. Tienes que estructurarle la parte del sueño, súper importante. El sueño es lo más importante, la alimentación, el ejercicio. Muchas veces pensamos que entre más valproato yo le dé, más potencia va a tener como estabilizador. Y únicamente yo necesito estar dentro de los valores de 50 a 100, no necesito ujú, darle muy altas de ujú, estabilizador. Entonces, poder llegar a la dosis mínima efectiva, utilizar justamente la parte de la psicoeducación para evitar las comorbilidades metabólicas, ujú, darles un seguimiento continuo para evitarlos. También es bien importante tomar en cuenta las quejas del paciente. ajá, Yo puedo querer, no soy candidata a litio, pero tampoco me quiero tomar el valproato, no me lo voy a, ajá, hazle como quieras. ujú, Sí es justamente buscar el esquema que más le funcione al paciente. va, Establecer un medicamento en específico, no. Obviamente, no, el valproato, pues, es como de los estabilizadores que más utilizamos. Hay que saberlo utilizar. A veces no nos enseñan y queremos darle dosis muy alta y cuando llegan efectos secundarios, pues, obviamente el paciente ya no se lo quiere tomar. Entonces, si nosotros empezamos dosis bajas, empezamos a ver los efectos secundarios, tratamos esos efectos secundarios, damos psicoeducación, los pacientes se llegan a adherir muy bien a los fármacos, pero sí tenemos que hacer este enfoque individualizado en cada paciente porque no, cada bipolar es diferente, las comorbilidades médicas son muy diferentes. Entonces, sí, o sea, no te podría decir solo darle valproato ujú. al TDAH, pues no, hay que individualizarlo. Ok, gracias. Otra pregunta rápida. Mencionaste que el uso de estimulantes en pacientes con TDA y trastorno bipolar es o se debería hacer junto con un estabilizador. Sí. ¿La quetiapina cuenta como estabilizador o estamos hablando de solamente litio y valproato? Por La ejemplo. caffeína te puede funcionar como estabilizador, pero Ajá, es a lo que, o sea, no es tan buen antimiaco, ¿eh? ok. Pero por eso te digo, tendrías tú que ver si es un bipolar con predominio, con una polaridad maníaca, si es una Ujú. polaridad depresiva, porque justamente si yo tengo una polaridad depresiva, pues me puedo quedar en monoterapia con quetiapina. Ok, mi pregunta va encaminada a si se puede y si es seguro usar metilfenidato cuando tienen la quetiapina o no sería tan buena práctica porque sí nos puede virar. Mm, sí se puede utilizar solo con quetiapina, pero dependiendo la polaridad que tiene el paciente. Si tiene una polaridad maníaca, no. Ah, ya entendí. Ok, sí respondiste mi pregunta. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, Erika, me dejaste a mí pensando muchísimo Ujú, en esta forma que tenemos de ver los trastornos mentales, ¿no? Por ejemplo, los PAIDs, ujú. que están peleados muchos con utilizar antipsicóticos, porque no están las guías de tratamiento, utilizar antipsicóticos cuando
tienen TDA y una desregulación emocional, ¿no? Importante. Sin embargo, van al neuropediatra y casi que es combo, Ujú, risperidona y estimulante. ujú, Y luego, o sea, cuando hay estos estudios longitudinales donde TDA, desregulación emocional, trastorno bipolar, ¿no? Y entonces, probablemente aquellos chicos que tengan una desregulación emocional importante desde la infancia con el TDA, pues ujú, podríamos estar viendo prodromos de trastorno bipolar, ¿no? Y por eso muchas veces les funcionan los antipsicóticos a edades tempranas. O sea, ujú. digo, yo sí he visto varios que pudiéramos verlos a largo plazo y tal vez no un TBP1, como lo mencionabas bien, sino TBP2. Pero Exacto. también me dejaste pensando en esta posibilidad, Erika, con todo el tema de la neuroinflamación, que en los trastornos afectivos tiene más tiempo, pero en TDA no tiene mucho, que también se evidenció un tema de neuroinflamación, inclusive inútero, ¿sí? Como un efecto expansivo de los síntomas del TDA. Entonces me dejaste pensando en esta parte a lo mejor donde pudiera inclusive ser un espectro, ¿no? Estos TDA de regulación bipolar y en algún momento y más adelante probablemente no los vamos a ver como estas categorías separadas, sino este espectro que tiene estos síntomas de ambos, ¿no? Y que inclusive pudieran compartir una base neurobiológica Sí, neurofisiopatológica misma, ¿no? O sea, no son dos cosas probablemente. En lo que algún... pasa es que, sí, justo doctora, lo que acaba de decir, pero sería en un subgrupo. Exacto. No sería ley para todos, pero los estudios que sí se han realizado, por eso los puse porque no está ya, está como teoría ya enfocada y que ya es ley, así va a ser y es un pródromo, pero si hay un subgrupo que se piensa que puede ser justamente esta misma evolución, ¿no? En TDAH, la parte de la disregulación, trastorno bipolar, pero un subgrupo y justamente hay genes que comparten estos pacientes. Entonces, sí, o sea, sí, yo creo que todavía nos hace falta investigarle más, hacer más estudios, pero sí apunta para allá. Y también el trastorno bipolar, son teorías, vaya, la teoría del neurodesarrollo o si es algo neuroprogresivo. A mi punto de vista, entran las dos variantes, ¿sí? Y depende del grupo de edad, porque si yo me voy a un grupo de edad avanzado, a los 40 años, probablemente la carga genética sea muy baja y el componente del neurodesarrollo no tenga nada que ver y sea una causa secundaria. Por eso el pico de edad en el que se presenta sí es importante y sí me puede orientar un poquito más si va por el neurodesarrollo o es algo más neuroprogresivo. Sí, Pero así estudian los es. dos. Ujú. Sí, pues los invitamos, sé que aquí hay residentes, a hacer su tesis sobre esto. Aquí tenemos población, TDA infantil con desregulación emocional, entonces creo que es un buen pie de investigación. Y pues yo creo que nos las podríamos pasar horas hablando de este tema. Nos diste una charla, la verdad, bien interesante, llena de evidencia, muy actual. Muchísimas gracias, Erika. Podríamos ahondar y creo que hagamos la segunda parte más adelante, Ujú. en ahondar en ciertas especificaciones. Y pues sí, los invito a todos a ver, en artículos se ve muy sencilla la separación de uno y otro, pero ya sabemos que en la práctica es bien complicado. Ujú. Inclusive no todos los TDAs, no todos los síntomas empiezan antes de los 12 años. Ujú. Entonces, muchas veces cuando quieres hacer esas diferencias que en el artículo te lo pintan tan bonito, Ujú. en la vida real no es así de sencillo, ¿no? Sí tenemos que mucha observación y como tú dices, Erika, no todo en una misma sesión, sino a lo largo, o sea, seguir a los pacientes, verlos pronto en la medida de lo posible, dar datos de alarma
etcétera. Muchas recomendaciones que nos diste. Gracias, Erika. No, ¿de qué? Braila, ¿vas a preguntar algo? Miran, esto no es pregunta, esto es algo que yo experimenté y se los quiero compartir porque pues yo tengo bipolaridad tipo 1, pero me enteré a los 43. Pero ya saben que cuando te hacen algún diagnóstico, te pones a pensar en tu pasado, ¿no? En cómo cuáles eran tus actitudes de conducta y todo esto. Entonces, quiero platicarles rápido algo que, que es como tal vez les sirve mucho a los psicólogos o a todos. A mí, un chico que me gustaba me regaló un perro, un schnauzer. Yo tenía 17 años. El perro ya tenía 3 años con nosotros en la casa familiar. Todo el mundo lo quería, se llamaba Dante. Y en eso hubo un momento en que yo estaba sola y yo sentía que Dante no era feliz ahí y que él necesitaba ser rescatado y necesitaba que alguien lo liberara. Entonces, esa fui yo. Entonces yo le abro la reja a la puerta y el perro se fue. Yo me sentí muy tranquila porque yo había logrado que el perro se fuera. Y obviamente toda mi familia, pues obviamente o sea, me súper regañó, estaban súper furiosos conmigo. Pero entonces ahí lo que me dijo mi psiquiatra, que es especialista en bipolaridad, que ahí se debe de manejar mucho cuando se pierde el juicio de las cosas, porque luego uno puede decir, pues fue un impulso, ¿no? O sea, fue algo impulsivo, pero en realidad había otra cosa más. ¿Sí me explico? Y yo tenía 17 años. Entonces, obviamente son recuerdos que yo ahorita he analizado y pues ahí habían como unos indicios, yo creo, de ya de la bipolaridad. Y bueno, era lo que les quería yo nada más compartir el tema del juicio, de perderlo. Gracias. Muchas gracias, Braila. Gracias, Braila. Pues bueno, también es bueno escucharlo de quien lo vive, ¿no? Así Eh, es. Pues gracias a todos por conectarse. Los que no estén en el chat de los eventos y sesiones, los invitamos a agregarse para que estén atentos. La verdad estamos ya casi las 10 de la noche. Erika, muchas gracias y a todos por toda su atención. También a los que están aquí en Conegra. Acabamos la sesión de adultos y ahora nos seguimos con esta. Entonces, pues creo que hacemos mucho por actualizarnos y por educarnos. Gracias, Erika. De Gracias nada, a todos hasta los luego. demás. Gracias a todos por conectarse. Bye, Pau. Bye, Diana. Bye a todos. Bye, Jessy. Bye, Vero. Buenas noches. Listo, chicos. Oscar, me voy contigo porque le di mis llaves a esta